Y ayer el IDECBA, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad, dio a conocer el dato de enero para la Ciudad de Buenos Aires, solo para la Ciudad de Buenos Aires, y lo cierto es que marcó una suba de los precios promedio. Fue del 3,1% el índice. Recordemos que en diciembre, que ya había sido elevado, había sido del 2,7% la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, y ese 3,1% de enero marcó el dato más elevado desde marzo del año pasado, 10 meses. Estamos hablando de que en marzo del año pasado había sido 3,3%, y después habíamos visto una desaceleración hasta mediados de año, y después lentamente otra vez empezaron a subir los precios, y ayer este dato preocupante, sí, porque de hecho el gobierno ya se imaginaba que el dato no iba a superar nuevamente el 3%, pero esto volvió a ocurrir y ahora las dudas son hacia adelante. Vamos a repasar los datos más salientes del informe del IDECBA de ayer: 3,1% la inflación mensual, y la inflación de los últimos 12 meses, esto es febrero 2025, enero 2026, 31,7%. Todavía no se nota mucho la desaceleración porque no hay tanta diferencia en lo que había sido también del enero del año pasado, que había estado por encima del 4%, pero claro, está bajando poco. Y ahora el gobierno Milei habló sobre que va a pulverizar la inflación para la mitad de año, para iniciar el segundo semestre, pero con estas perspectivas parece difícil. ¿Cuáles son los rubros que más aumentaron en la Ciudad de Buenos Aires y que explican especialmente estas subas? Bueno, por un lado tenemos que hay recreación y cultura, que nos quedó abajo de todo, tuvo un aumento del 7,4%, y junto con restaurante y hoteles, que aumentaron 5,3%, se ve el dato particular de enero. Son dos rubros que están vinculados especialmente con la actividad turística y que tienen mucha estacionalidad. Es decir, aumentan mucho en esta etapa del año, pero después incluso pueden llegar a bajar los precios, no solamente a que caiga el nivel de aumento. Aumentan mucho, de hecho aparecen muchas actividades para enero que no hay, algunas salidas, etcétera, y que eso impulsa mucho el indicador hacia arriba. Y también para el turismo extranjero hubo algunas subas, especialmente el rubro hoteles, pero el rubro de restaurante también incluye, y eso siempre lo recordamos, todo lo que es comer afuera. Y en la Ciudad de Buenos Aires, comer afuera es también para el que labura en la oficina y come en la roticería de la esquina, eso es comer afuera. Y ahí también se notó porque el rubro alimentos y bebidas, que tiene un impacto muy fuerte en el bolsillo, tiene una ponderación muy grande, tuvo un aumento del 4%. De hecho, si nosotros miramos algunos de los productos que más aumentaron dentro del rubro, alimentos y bebidas, vemos algunos productos que se escaparon drásticamente. O sea, las verduras en general, tubérculos, legumbres, ese rubro aumentó 17,8%. 17,8%, y de hecho, dentro de ese rubro, las frutas aumentaron 5%, pero tenés algunos productos como el tomate redondo, que es de los productos más consumidos, tiene un peso muy fuerte en la canasta, una cuestión estacional, pero aumentó un montón, aumentó 81%. O sea, se duplicó prácticamente el valor entre diciembre y enero, y en diciembre se había tenido un aumento importante. El tomate perito aumentó 55%, la zanahoria, que es de las cosas más baratas de la verdulería, aumentó un 35%, y la papa 22%. La papa también tiene un peso enorme en la canasta, que si bien es una canasta no tan vieja, la de la Ciudad de Buenos Aires, todavía es una canasta que tiene mucho carbohidrato y poco proteínas de calidad, o al menos dentro de las hortalizas tiene todavía las que son más, con más carbohidratos. Pero la lechuga, de las otras, digamos, aumentó casi 20% también. Es cierto que del otro lado tenés productos que bajaron de precio. La banana bajó más de 4%. Está hablando de que bajó el precio de un mes a otro. Había subido mucho. Había subido muchísimo. En diciembre había subido muchísimo. Disparate, sí. Tanto la importada como la nacional. Y después la cebolla bajó, que también tiene un peso importante. Pero lo cierto es que ahí tenés que hay mucha estacionalidad en estos productos, pero lo cierto es que hay otros productos que no tienen estacionalidad o no tanta, como la carne, que aumentaron en promedio 3,6%, y el producto que tiene más peso en la canasta, que es el asado,
aumentó más de 4% el mes pasado y esto empujó los precios hacia arriba. Hoy se va a conocer el dato del INDEC, el dato nacional del INDEC a las 4 de la tarde y ya podemos anticipar que más allá de lo que han dicho las consultoras, que va a estar entre el 2,2, el 2,8, según el gobierno, en torno al 2,5%, se va a anticipar una polémica. Sí, claro. Porque el dato de la Ciudad de Buenos Aires ya prevé mucho más servicios que bienes, no el nacional. Por lo tanto, si da un 2,5, va a empezar a ver el cálculo. Bueno, tendría que haber sido 2,8, 3,1, 3,2. Van a aparecer esos cálculos paralelos, el IPC Blue, que va a empezar a discutir mes a mes, el dato oficial del INDEC hasta que finalmente se actualice la canasta de consumos que van a dar el nuevo IPC, pero según el gobierno, hasta que después pase el periodo de desinflación, es decir, no va a ser en lo inmediato. Así que hay que ver cómo administra esta tensión, estas dudas que van a aparecer mes a mes, pero hoy va a ser el primer día en donde aparezca el dato oficial y seguramente consultoras ofreciendo el dato blue. Hay que ver si la oposición no lo hace. Claro. Me parezca como en su momento que era Patricia Bullrich la que mostraba el dato de la inflación del Congreso. Si ahora la oposición, a Patricia Bullrich, claro, aparece con el IPC Congreso, pero desde otro lugar que no es el de estos actores. Bueno, volvamos al espectáculo, pero con tirantes.